Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daisy. Si tienes una impresora DTF o estás pensando en adquirir una y te preguntas qué artículos puedes personalizar con las impresiones DTF, en este video voy a compartir 10 artículos que puedes crear utilizando la innovadora técnica DTF. Te voy a mostrar a cómo imprimir los diseños, a cómo curarlos y a cómo transferirlos a los artículos. Ahora, para este proyecto vamos a necesitar una impresora DTF. Yo estoy utilizando mi impresora DTF ProColored. La he tenido por más de un año y por el momento estoy muy satisfecha con su desempeño. Lo que me gusta de estas impresiones es que puedo utilizarlas para personalizar en cualquier color, ya que estas impresiones vienen en dos capas. La capa de color, que es enfrente, y después trae una capa color blanco en la parte de atrás, por lo que fácilmente puedes personalizar playeras oscuras o cualquier artículo oscuro. Además de la impresora, vamos a necesitar película de transferencia para DTF y polvo para DTF. En esta ocasión estoy utilizando película de transferencia y polvo para DTF de la marca Jamation. Ellos ofrecen diferentes tamaños de impresión, así como también diferentes tipos. Por ejemplo, tienen el regular, que viene en tamaño carta y en tamaño A3. También ofrecen película de transferencia para DTF con glitter, holográfico, camaleón, con glitter que ya te lo mencioné, color oro y del que brilla en la oscuridad, glow in the dark. Yo voy a estar utilizando todos estos para mostrarte la diferencia. También tienen diferentes grosores de polvo DTF. En esta ocasión voy a utilizar el mediano. Si te gustaría saber los diferentes grosores de polvo para DTF y para qué sirven y cómo utilizarlos, te invito a que veas mi video en mi canal. Te lo voy a enlazar abajo en la descripción de este video. Vamos a necesitar un contenedor así como este para aplicar el polvo a las impresiones. También para curar las impresiones DTF vamos a necesitar un horno. Yo estoy utilizando mi horno ProColored. Para prensar el diseño vamos a necesitar una prensa térmica. Además vamos a necesitar papel de carnicero. Este tiene que ser de color blanco y cinta a prueba de calor. Y ya no se diga más, voy a comenzar con el tutorial. Lo primero que voy a mostrarte es a cómo trabajar con el diseño en el programa y a cómo imprimirlas. Después de enseñarte a cómo crear estas bonitas impresiones DTF, voy a proceder con los 10 personalizados. Y me voy a ir a la computadora a trabajar con el diseño, pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes el canal suscribiéndote, dándole like a este video y también apretando la campana de notificaciones. De esta forma no te vas a perder ninguno de mis videos nuevos. Bueno, y voy a comenzar a trabajar con los diseños. Abramos el programa de ProRip. Luego nos venimos acá a este icono para insertar la imagen. Abre el folder en donde tienes el diseño, lo seleccionas y lo abres. Ya teniendo acá el diseño, regúlale su tamaño. Ahora, para regular el tamaño del diseño nos venimos acá a la barra de la esquina inferior izquierda. Acá puedes colocar las medidas de lo ancho y lo alto. Este diseño mide 11.22 por 12.65 y así lo voy a dejar porque lo voy a colocar en un banderín de tela para decorar un cuarto de bebé. Ahora, antes de imprimirlo vamos a asegurar que esté en 3 capas: color blanco y color blanco. Ahora, si estas últimas dos no están en color blanco, te vienes acá y vas a seleccionar 100% blanco en el segundo y en el tercero. Ahora, ya que esté listo, vamos a presionar acá a donde dice RIP. En combinación vamos a seleccionar 1440 por 1440 dpi.
Abajo a donde dice modo de impresión vamos a seleccionar automático y no se te olvide seleccionar modo espejo. Impresiones DTF deben realizarse en modo espejo. Luego presionamos imprimir y nos vamos a la impresora. Como este diseño es grande, voy a utilizar una hoja de transferencia para DTF tamaño A3. Como te mencioné al principio, voy a utilizar film o película de transferencia para DTF de la marca Yamation. Si te gustaría saber más sobre esta marca, te invito a que revises la descripción de este video, ya que ahí te voy a dejar el enlace. Y vamos a colocar la película de transferencia para DTF con el lado brilloso para atrás y el lado mate hacia enfrente. Es un poco difícil identificar el lado imprimible, pero no te preocupes, en el empaque te dice cuál es el lado imprimible. Ahora aprieta el botón de adelantar en el lado izquierdo de la máquina para alimentar la hoja de transferencia. Como ves, va imprimiendo la capa de color y encima va poniendo la capa de tinta color blanco. Ya que haya terminado con la impresión, vamos a agarrar esa impresión muy cuidadosamente y lo vamos a colocar en un contenedor grande para colocar el polvo DTF. Como te mencioné anteriormente, voy a estar utilizando el polvo para DTF mediano de la marca Yamation. Para facilitar el proceso es preferente que el contenedor sea más grande que la impresión DTF. Ahora vamos a colocar el polvo encima de la impresión y vamos a distribuir ese polvo en todo el diseño. Ya que todo el diseño esté cubierto con el polvo DTF, lo sacudes para remover el exceso de polvo. Ese polvo lo puedes reutilizar para futuras impresiones. Ahora vamos a curar el diseño utilizando un horno para DTF. Lo vamos a hornear por 200 segundos a 120 grados Celsius o 248 grados Fahrenheit. Después de haberlo horneado, deja enfriar el diseño y ya va a estar listo para ser transferido a tu artículo. Ahora que ya te mostré a cómo crear estas hermosas impresiones, voy a comenzar con los personalizados y voy a comenzar a personalizar una playera color oscuro. Como te mencioné anteriormente, no importa el color, ya que estas impresiones tienen una capa de color blanco en la parte de atrás, por lo que quedan muy hermosas en colores oscuros. Ahora vamos a comenzar. Para esto vamos a utilizar una prensa térmica. Coloca la playera o camiseta y alinea el diseño. Ahora, para que no se mueva, lo puedes asegurar con cinta adhesiva a prueba de calor. Y antes de prensarlo, coloca una hoja de papel de carnicero encima. Este debe ser color blanco. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Y esta camiseta la vamos a prensar a 320 grados Fahrenheit por 30 segundos. Para este prensado estoy utilizando mi Autopress de HTV Rond. Abajo en la descripción de este video te voy a enlazar todos los productos utilizados para este tutorial. Y ya terminamos con el prensado. Dejémoslo enfriar y luego removemos esta película transparente. Ahora ya enfrió, ahora lo vamos a remover. Mira qué belleza, me encanta. Esta es una impresión grande que puedes crear con este impresor. Mira qué bonita, me encanta cómo queda la impresión. Hermosa, mira. Queda como que si estuviese pegado a la tela, mira, y es estrechable, ¿ve? Está súper suavecita. Ha quedado muy hermosa la impresión, mira. Esa es la ventaja de DTF, puedes personalizar en cualquier color. Aquí tengo esta y acá tengo esta otra que he personalizado, esta es en color negro. Mira qué bonitas quedan.
Ahora que ya te mostré a cómo personalizar playeras de cualquier tipo de tela y color, voy a pasar a hacer el personalizado número 2. Y ese va a ser un personalizado en una bolsa de lona. Acá tengo el diseño que voy a poner en este bolso. Por ejemplo, la temperatura que utilizamos para la playera fue de 320 por 30 segundos. Ahora, esta tela es suave. Esta es un poco gruesa, porosa. Vamos a prensarla siempre a la misma temperatura, pero con un poquito más de tiempo. Ahora, si la tela es más delgada, puedes usar los mismos parámetros que utilizamos para la playera. Pero para esta, que es de lona, vamos a utilizar los parámetros de 320 por 40 segundos. Y voy a asegurar siempre el diseño después de haberlo alineado. También podríamos no solo personalizar pedazos de la bolsa, podríamos personalizar toda, podríamos poner más diseños si lo deseamos. Acá solo te estoy dando un ejemplo. Bueno, ahora vamos a prensarla. Y ya está listo. Vamos a ver cómo quedó el diseño en la bolsa de lona. Ha quedado muy bonito. Estas impresiones quedan impregnadas como si fueran parte de la tela. Además, los colores quedan muy vívidos y brillantes. Bueno, ahora que ya te mostré a cómo personalizar bolsos de lona, voy a pasar al artículo número 3 sobre fundas para cojines. Ahora, para prensar el diseño en fundas para cojines o almohadas, si la tela es delgada, vamos a utilizar los mismos parámetros de las playeras, 320 grados Fahrenheit por 30 segundos. Pero si la tela es gruesa, así como la lona, vamos a prensarlo a 320 por 40 segundos. Y así nos quedan. No voy a mostrarte este porque es casi igual a los dos primeros que ya prensamos. Y el cuarto artículo es personalizar bolsos para party favors o para regalitos. Se ven muy sencillas así, pero ya personalizadas quedan muy hermosas. Acá tengo los diseños que voy a utilizar para esas dos bolsitas. Y como estas bolsitas también son tipo lona, vamos a prensarlas a 320 grados de temperatura por 40 segundos. Mira, así van a quedar las bolsitas. Ahora las vamos a prensar. Estas impresiones las realicé utilizando película de transferencia para DTF fotoluminiscente o glow in the dark. Si apagamos la luz, así se van a ver las impresiones. Bueno, ahorita todavía tienen la película transparente, pero después los diseños también van a ser fotoluminiscentes. Bueno, y para prensar estas bolsitas, vamos a procurar dejar la orilla afuera de la plancha, ya que esa es más gruesa que el resto de la bolsita. Y si lo planchamos así, no va a prensar bien el diseño. Deja el borde o el ruedo fuera de la prensa. Y vamos a prensar a 320 grados por 40 segundos, igual que la bolsa de lona. Yo solo estoy prensando 2, pero podrías prensar hasta 4 a la vez, dependiendo del tamaño de la bolsa. Si son pequeñas, pueden caber hasta 6. Y miren qué hermosos quedan las bolsitas para regalo o para party favors. De una bolsita tan sencilla puedes hacer una muy creativa. La puedes personalizar al frente y atrás también. Yo solo lo hice al frente para mostrarte. Mira qué hermosas. Y estas bolsitas son muy baratas, las puedes encontrar en cualquier tienda de manualidades, las puedes hacer tú o también las podrías ordenar en Amazon. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos que he utilizado para este tutorial. Ahora que ya te mostré el cuarto artículo personalizado con impresión DTF, voy a pasar al quinto. Y ese va a ser personalizado en gorras. Acá tengo esta gorra que voy a personalizar con esta impresión de flores.
Voy a recortarlo y luego voy a pasar a prensarlo. Para eso voy a utilizar otro tipo de prensa. Y para prensar la gorra voy a utilizar esta prensa para gorras. Esta prensa para gorras es de la marca HTV Ron, especial para prensar gorras. Para personalizar la gorra me gusta recortar los diseños muy en la orilla para tener la flexibilidad de acomodarlos en la gorra. Incluso le hago pequeños cortecitos así alrededor, porque como ves las gorras no son planas. Entonces tenemos que buscar la mejor forma de colocar el diseño y que se vea bonito también. Por ejemplo, este diseño lo voy a colocar por acá. Voy a colocarlo ahí, voy a colocar otro por acá. Pero los voy a recortar. Ya que hayamos recortado los diseños, los vamos a colocar en la gorra y vamos a asegurarlos con cinta adhesiva a prueba de calor. Ya que hayamos colocado los diseños, la vamos a prensar a 330 grados Fahrenheit por 40 segundos. Voy a prensar primero un diseño y después el otro. La prensa para gorras que estoy utilizando es de la marca HTV Ron. Recuerda revisar abajo en la descripción de este video, ya que ahí te voy a dejar el enlace de todo el equipo y materiales utilizados en este tutorial. El primer diseño ya está prensado. En lo que enfría voy a prensar la otra parte del diseño. Yo solo voy a personalizar un lado de la gorra, pero tú podrías personalizar alrededor. Incluso podrías personalizar el visor también. Y así quedó el artículo número 5 personalizado con impresión DTF. Mira, queda muy bonito. ¿Qué te parece? Ahora voy a pasar al artículo número 6 y ese va a ser personalizado en banderines de tela para pared. Bueno, es de tela, pero es de tela de lona. Acá enfrente le voy a poner el nombre. Este va a ser para una puerta, para un cuarto de niña. Le voy a poner el nombre acá y en la parte de atrás le voy a poner este diseño. Mira qué hermoso. Y si te preguntas a dónde adquirí el banderín, puedes adquirir banderines sencillos en Amazon o en cualquier tienda de manualidades. Este yo lo cosí, yo lo hice. Y si te gustaría ver el tutorial de cómo crear estos hermosos banderines, te invito a que veas mi video tutorial en mi canal. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video o acá en la i. Ahora voy a pasar a prensarlo. Vamos a colocar el diseño. Voy a prensar el más pequeño y por último voy a prensar el más grande. Y lo voy a prensar a 330 grados Fahrenheit por 40 segundos. Misma temperatura a ambos lados. Y como vamos a prensar ambos lados del banderín, cuando terminemos con este prensado no vamos a remover la película transparente. Primero vamos a prensar el diseño al otro lado. También cuando prensamos banderines tratemos de dejar el área más gruesa hacia afuera. Por ejemplo, el borde de arriba o el doblez de arriba lo vamos a dejar fuera de la prensa. Estos banderines quedan hermosos y los puedes utilizar para decorar habitaciones, para decorar puertas, paredes, etc. Mira qué hermoso quedó el banderín para pared o para puerta. Lo decoramos de ambos lados. Lo decoré de ambos lados para que tú puedas verlo. Puedes decorar en un banderín que no tenga decoración y en un banderín con decoración. Acá solo le puse el nombre. Incluso creo que lo pude haber bajado un poquito más porque ves, acá quedó encima. Pero se ve muy bonito. Mira, el diseño de atrás me encanta porque va con los colores de enfrente. Muy boho, hermoso.
Ahora ya te mostré a cómo personalizar banderines o banderas para pared o puerta. Voy a pasar al séptimo, personalizado con impresiones DTF. El séptimo va a ser mantas de cocina. Voy a personalizar esta manta de cocina con este diseño. Mira qué bonito. Preparada ya para el verano. La diferencia entre personalizar con impresiones DTF a serigrafía o vinil textil termoadhesivo es que con DTF tú puedes personalizar con diseños a colores. Incluso podrías personalizarla con fotos. Además, puedes personalizar en todo tipo de tela y color. Bueno, y vamos a prensar el diseño. Esta manta es delgada, por lo que vamos a utilizar los mismos parámetros que utilizamos para la playera. 320 grados Fahrenheit por 30 segundos. Esta prensa que estoy utilizando para hacer estos prensados es de la marca HTV Rond. Es la Autopress. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Y acá lo tenemos ya. Solo lo dejamos enfriar y removemos la película transparente. Para esta impresión utilicé film de transferencia DTF holográfico. Vamos a ver cómo se ve. Ahora le voy a quitar la película transparente. Este fue muy fácil. Mira qué hermosa quedó, súper fácil de personalizarla con diseños a colores. Este fue personalizado en film de transferencia holográfico. Si puedes ver, el diseño se ve holográfico cuando se mueve. Bueno, en la foto, en el video casi no se mira, pero ahí está. En persona se ve muy bonito, créemelo. Y ahora voy a pasar al siguiente personalizado, y ese va a ser personalizado en bolsas de papel. Estas bolsas son perfectas para party favors, para regalo o para empacar producto. Ahora estas bolsas las vamos a prensar solamente por 315 grados Fahrenheit y 15 segundos. No te recomiendo prensarlas más porque son muy delicadas. Si las prensas por más tiempo se le va a desprender las agarraderas. Bueno, colocas el diseño bien centrado. A este también no te recomiendo ponerle cinta adhesiva a prueba de calor porque te va a quedar manchada la bolsa. Y te recomiendo poner el diseño un poquito más arriba y dejar este espacio aquí abajo. Ahí está. Ahora le vamos a poner papel de carnicero y lo prensamos. Me gusta cómo quedó esta, está muy hermosa. Y acá la tenemos. Siempre te recomiendo dejarlo enfriar antes de remover la película transparente. En realidad me encanta este personalizado de bolsas con DTF. Yo he personalizado con sublimación y ahí estoy limitada a colores oscuros. ¿Y qué te pareció este personalizado? Mira qué hermosas quedan las bolsas. Muy fácil de personalizar. De esta forma ya no tienes que comprar tus bolsas para empaque, regalo o party favors. Mira, estas bolsas son muy baratas. Las puedes encontrar en Walmart, Amazon y en muchas tiendas. Son muy económicas y mira, quedan muy hermosas. Le van a dar un toque muy elegante a tus productos. Mira, puedes envolver esta en un papel muy bonito y luego lo colocas acá y ya lo entregas. Tú puedes ponerle tu logo. Yo hice estas impresiones porque me parecieron muy bonitas, pero están hermosas. Y el siguiente y noveno personalizado va a ser en cajas de cartón. Estas las podemos utilizar para regalo o para cajas de envío. Quedan muy bonitas. Imprime tu diseño tal como te mostré al principio y luego lo prensamos. El prensado para estas cajas es igual de lo que hicimos con las bolsas. No requiere mucha temperatura ni mucho tiempo. Aquí tengo este diseño.
Lo voy a colocar acá. Tú puedes elaborar tu logo o imprimir tu logo y luego lo colocas. No te recomiendo poner cinta adhesiva a prueba de calor porque mancha la caja. Tienes que ser muy delicado a la hora de alinearlo. Y lo vamos a hacer esto aquí en la prensa. Además de ponerle el diseño en el frente de la caja, también podríamos ponerle diseño o información acá en la orilla de la caja. Por ejemplo, yo acá tengo impreso mi página web y esa les voy a poner acá en la orilla. Si tu plancha es suficientemente ancha, lo puedes hacer de una sola vez y si no, pues lo haces por partes. Bueno, acá tengo ya la caja. Este va a ser el frente de la caja y este es el diseño que voy a colocar. A este no le vamos a colocar cinta adhesiva a prueba de calor porque mancha la caja. Aunque esta es la parte que va adentro, pero no me gusta cómo se ve. Bueno, tenemos acá que ser un poquito cuidadosos para que no se nos mueva el diseño. Mira, ya se me movió. Si tú sientes que se te va a mover, y le puedes poner un pedacito nada más, pero que no salga mucho a la orilla. Y lo vamos a prensar a 315 grados Fahrenheit por 15 segundos. Y ya está. Ahora vamos a dejar la película transparente y vamos a seguir prensando los demás diseños. Asegurémonos de la orientación de la caja antes de colocar los diseños para que no nos quede al revés. Después de haber prensado y mientras se enfría la impresión, te recomiendo ponerle algo pesado encima para que no se curve la caja. En algunas ocasiones el calor tiende a curvar las cajas. Bueno, ahora que ya te mostré a cómo personalizar cajas de cartón, voy a pasar al último personalizado y ese va a ser personalizado en madera. Voy a personalizar esta cajita. En la parte de acá le podría poner una foto y también podríamos ponerle diseño en el cuerpo de la cajita. Imprimí esta foto, pero no imprimí las esquinas redondeadas, por lo que no voy a utilizar esta imagen, pero quiero mostrarte que sí podrías personalizarla con una foto. Acá tengo este otro diseño, este se lo voy a colocar acá. Esta cajita va a ser para el Día de la Madre. Ahora, estos pequeños diseños, estas pequeñas flores, se las voy a poner acá enfrente. Pero para prensar esos pequeños diseños voy a utilizar otra plancha diferente. Incluso para prensar la tapadera, como es un poco gruesa, voy a utilizar esta prensa. Esta es la prensa de PYD Life. Lo que me gusta de esta prensa para prensar la madera gruesa es que puedo regular la presión o la altura de la plancha acá con este botón. Por eso es que voy a utilizar esta para la tapadera y esta pequeñita para las orillas de la caja. Bueno, y vamos a personalizarla. Y este diseño en madera lo vamos a prensar a 315 grados Fahrenheit por 30 segundos. Antes de realizar este personalizado en madera, asegúrate que la madera esté bien lijada, que la superficie esté lisa. El diseño queda muy bonito en la madera, queda como si hubiese sido pintado. Me encanta. También podrías personalizar la madera con fotografías. Y acá tenemos ya el último artículo personalizado con impresiones DTF. Este fue el personalizado en madera. Miren qué hermoso quedó. Y fue impreso utilizando film de transferencia DTF con brillo. Y acá tenemos ya los 10 artículos personalizados. La playera ya la estoy usando. He disfrutado el proceso de la creación de este video tutorial con estos 10 artículos que puedes personalizar con impresiones DTF. Como puedes ver, puedes personalizar una gran variedad de productos utilizando impresiones DTF.
Si te gustaría ver la lista y los enlaces de todos los productos utilizados para este tutorial, te invito a que revises abajo en la descripción de este video, ya que ahí te voy a dejar los enlaces. Espero que hayas disfrutado de este tutorial de cómo personalizar 10 artículos utilizando impresiones DTF. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like a este video y también a apretar la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás ninguno de mis videos nuevos. Gracias por tu visita y hasta la próxima.